Lo tenían todo: himnos funk que encabezaban las listas, un sonido distintivo que los hizo destacar a finales de los 70 y principios de los 80, y un cantante principal cuya voz era imposible de olvidar. Pero tras el éxito de Slave se escondía una historia de tensión, luchas de poder y trágicas pérdidas que finalmente los separarían. ¿Cómo el liderazgo de Steve Arrington provocó divisiones dentro de la banda? ¿Qué pasó con el grupo tras su controvertida salida? ¿Y cómo el legado de Slave se vio eclipsado por conflictos internos, disputas financieras y muertes desgarradoras? Esta es la trágica historia de Slave y Steve Arrington. La historia de Slave comienza en 1975 en Dayton, Ohio, una ciudad que fue prácticamente un caldo de cultivo para algunas de las mejores bandas de funk de la época. Grupos como Ohio Players y Zapp ya habían dejado huella, estableciendo un alto estándar para los músicos de la región. El funk estaba en el aire, y un grupo de jóvenes músicos con ambición quería hacerse un nombre en la industria. En el corazón de Slave estaban dos músicos increíblemente talentosos, el bajista Mark Adams y el guitarrista Danny Webster. Teníamos una banda local junto con otras personas, pero todos estábamos en la sexta hora juntos, en clase de música, con Danny Webster, el guitarrista de Slave, y también con Mark Hicks, el guitarrista de Slave. Así que todos estábamos en la sexta hora improvisando juntos. Tenían un estilo crudo y enérgico, basado en líneas de bajo profundas y potentes y riffs de guitarra funky. Junto a ellos estaba Steve Washington, una fuerza creativa clave que ayudó a moldear el sonido y la dirección general de la banda. El grupo tenía una química poderosa, y su música destacaba por estar construida sobre grooves potentes y una sección rítmica sólida. Al principio, Slave tenía una formación rotativa de músicos, pero todo cambió con la llegada de Steve Arrington. Al principio, solo era el baterista, creando ritmos contagiosos que hacían que sus canciones fueran imposibles de bailar. Pero con el tiempo, algo quedó muy claro. Arrington tenía una voz increíble. Su falsete, suave pero potente, tenía la capacidad de atravesar la música y darle a Slave un nuevo nivel de soul. Con el tiempo, pasó de la batería al centro del escenario, convirtiéndose en el vocalista principal. Este cambio llevó a la banda a un nuevo nivel. A finales de los 70, Slave estaba en su apogeo. Lanzaron álbumes consecutivos que consolidaron su reputación como una de las mejores bandas de funk de su época. Su álbum debut homónimo, Slave, causó sensación, seguido de Hardness of the World y Stone Jam. Estos álbumes no solo eran buenos, sino que estaban repletos de himnos funk que la gente sigue escuchando hoy en día. Algunos de sus mayores éxitos incluyen Watching You, Slide While Just a Touch of Love. Estas canciones se convirtieron en clásicos instantáneos, llenando las pistas de baile y sonando constantemente en la radio. La combinación del bajo profundo y contundente de Adam, los riffs de guitarra funky de Webster y la inconfundible voz de Arrington hicieron de Slave una de las bandas más emocionantes de la época. Su música tenía una cualidad cruda y enérgica que la hacía sentir viva, y sus ritmos eran tan contagiosos que incluso quienes no entendían mucho de funk no podían resistirse a seguir su ritmo. Pero aunque todo parecía perfecto en apariencia, ya empezaban a formarse grietas entre bastidores. A medida que crecía la popularidad de Slave, también crecían las tensiones dentro de la banda. Diferencias creativas, luchas de poder y conflictos de liderazgo bullían bajo la superficie, y no tardarían en llegar a un punto crítico. Para cualquier banda, el éxito trae más que solo fama y fortuna. También trae presión, egos y luchas creativas. Slave no fue la excepción. Mientras producían algunos de los temas funk más emblemáticos de su época, la tensión dentro del grupo crecía. Y en el centro de gran parte del conflicto estaba Steve Arrington. Arrington no era un miembro más de Slave. Su voz se convirtió en el sonido característico de la banda cuando se unió por primera vez, pero una vez que su falsete empezó a dominar las canciones, los fans lo notaron. Su voz le dio a Slave un aire fresco y conmovedor que hizo que su música fuera reconocible al instante. Canciones como Just a Touch of Love y Watching You demostraron el gran impacto de su presencia. Pero aunque a los fans les encantaba, no todos en la banda estaban contentos con este cambio. Slave se creó originalmente como un esfuerzo colectivo, donde cada músico tenía un papel importante. La identidad de la banda no debía girar en torno a una sola persona.
Algunos miembros empezaron a sentir que sus contribuciones estaban siendo eclipsadas, y cuanto más se centraba Arrington en el público, más crecían las tensiones. Una de las mayores dificultades dentro de Slave era decidir quién estaba al mando. A medida que crecía la influencia de Steve Arrington, no solo se convertía en la cara visible de la banda, sino que también adquiría mayor control sobre la música. Tenía opiniones firmes sobre el rumbo creativo de la banda, pero no todos compartían su visión. Arrington se inspiraba profundamente en el jazz y los sonidos experimentales, y quería impulsar la música de Slave en esa dirección. Sin embargo, la banda se había forjado un nombre con temas funk, contundentes y llenos de groove que hacían bailar a la gente. Algunos miembros sentían que cambiar demasiado su estilo les restaría lo que hizo especial a Slave. Esto generó constantes debates, con diferentes miembros impulsando sonidos diferentes. A medida que Arrington asumió un papel más importante, su voz comenzó a moldear la música de la banda de una manera con la que algunos miembros no se sentían cómodos. Tenía una fuerte presencia en la composición y producción, y algunos compañeros de banda sentían que Slave se estaba convirtiendo en un proyecto propio, más que en un esfuerzo colectivo. Este cambio generó tensión, especialmente entre los miembros que habían estado ahí desde el principio. Slave se fundó originalmente sobre la idea de que cada músico participaba por igual en su éxito. Pero ahora, con Arrington convirtiéndose en la estrella del grupo, algunos compañeros sintieron que los estaban marginando. Esto creó una división entre quienes apoyaban su creciente liderazgo y quienes sentían que la banda estaba perdiendo su esencia original. Para 1980, tras el lanzamiento de Stone Jam, estas luchas internas llegaron a su punto álgido. Varios miembros clave, como Steve Washington, Starlina Young y Kurt Jones, decidieron dejar la banda y formar su propio grupo. Ahora, su salida no fue solo un cambio menor. Eran algunos de los colaboradores más importantes de Slave, y su pérdida significó que la banda tuvo que replantear por completo su identidad. Ahora alcanzó el éxito por su cuenta, pero Slave tuvo que aferrarse a la magia que los había hecho famosos. Con la pérdida de una parte tan importante de su formación, Slave enfrentó una crisis de identidad. La banda siempre se había basado en la colaboración, pero ahora tenían que encontrar la manera de seguir haciendo música sin algunos de sus músicos más destacados. Los fans notaron la diferencia, y algunos sintieron que el grupo ya no era el mismo. Slave incorporó nuevos miembros para cubrir las carencias, pero encontrar la química adecuada resultó ser un reto. Cada vez que un miembro importante de la banda se va, se genera inestabilidad, y Slave no fue la excepción. Tuvieron que redefinir su sonido sin dejar de intentar mantenerse fieles a lo que los hizo exitosos en un principio. Aunque la banda siguió adelante, este periodo de cambio fue difícil. Las tensiones que llevaron a la separación no desaparecieron por completo, y Slave tuvo que trabajar duro para recuperar su equilibrio. La pérdida de miembros clave marcó el comienzo de una época difícil para el grupo, obligándolos a adaptarse sin perder la esencia de su música. Este periodo de transición fue duro, pero las luchas internas aún no habían terminado. Más allá de los enfrentamientos entre los miembros de la banda, también enfrentaron problemas importantes con su sello discográfico, Cotillion Records. Como muchos artistas, Slave se vio atrapado entre sus ambiciones creativas y las expectativas comerciales de la industria musical. Mientras que Steve Arrington quería experimentar con nuevos sonidos y llevar la música de la banda en diferentes direcciones, el sello se centraba más en producir éxitos comerciales que atrajeran al público general. Esto generó una tensión constante, ya que los ejecutivos de Cotillion querían que Slave se apegara a una fórmula que garantizara el éxito comercial, mientras que Arrington y otros miembros querían más libertad artística. Uno de los mayores puntos de discordia fue decidir qué canciones se lanzarían como sencillos y cómo debían estructurarse los álbumes. El sello discográfico a menudo insistía en temas radiofónicos, mientras que Arrington quería explorar sonidos más complejos, inspirados en el jazz. Estos desacuerdos no solo eran frustrantes, sino que dificultaban cada vez más el buen funcionamiento de la banda. Cada decisión se convirtió en una batalla, y con múltiples voces luchando por el control, el proceso creativo se vio afectado. Al mismo tiempo, la banda también lidiaba con problemas financieros, lo que solo empeoró las cosas. Como muchos grupos de su época, Slave enfrentó disputas por regalías y luchó contra la mala administración de sus ganancias.
El dinero que ganaban no siempre se distribuía equitativamente, lo que generó aún más resentimiento entre los miembros. A medida que aumentaban estas presiones, se hizo evidente que algo tenía que cambiar. Arrington, sintiéndose atrapado tanto por los conflictos internos de la banda como por las limitaciones impuestas por la industria, se dio cuenta de que no podía continuar en estas condiciones. En 1982, tomó la difícil decisión de dejar Slave y emprender una carrera en solitario. Su marcha fue un duro golpe para la banda, ya que su voz única se había convertido en uno de sus rasgos distintivos. Sin él, Slave tuvo que reestructurarse de nuevo, luchando por mantener su identidad mientras se desenvolvía en un panorama musical cada vez más competitivo. Tras dejar Slave, Steve Arrington lanzó su carrera en solitario con el lanzamiento de Steve Arrington's Hall of Fame The Har en 1983. Su tema estrella, Weak at the Knees, se convirtió en un clásico instantáneo, influyendo posteriormente en generaciones de artistas de hip hop que sampleaban con frecuencia su ritmo funky. Si bien Arrington alcanzó el éxito como solista, su partida dejó a Slave en una situación difícil. La banda tuvo dificultades para encontrar un vocalista principal estable que pudiera llenar el vacío que dejó, y los constantes cambios de formación les dificultaron mantener su sonido y energía originales. A mediados y finales de los 80, la industria musical cambiaba rápidamente. El funk ya no dominaba las listas de éxitos como en los 70, y géneros como el hip hop, el new jack swing y la música electrónica se estaban imponiendo. A Slave le costó adaptarse a estos cambios, y sus álbumes posteriores no alcanzaron el mismo éxito que sus primeros trabajos. Sin la distintiva voz y el aporte creativo de Arrington, su sonido se sentía menos cohesionado, y les costó mantenerse relevantes en una industria que avanzaba sin ellos. Mientras tanto, Arrington se enfrentó a sus propios desafíos como solista. Si bien tenía mayor control creativo sobre su música, desenvolverse en la industria sin el apoyo de una banda conllevaba sus propias presiones. Siguió haciendo música, pero el panorama del funk había cambiado, lo que dificultaba mantener el éxito a largo plazo. Aunque seguía siendo una figura respetada del género, ni Arrington ni Slave lograron recuperar por completo la cima de sus primeros años juntos. Mientras tanto, a lo largo de los años, Slave enfrentó más que solo disputas de liderazgo y cambios de formación. La banda también experimentó profundas luchas que dejaron cicatrices duraderas, tanto dentro del grupo como entre sus fans. Si bien los conflictos internos jugaron un papel importante en la historia de Slave, las tragedias posteriores serían aún más devastadoras. Con el paso de los años, el mundo del funk tuvo que despedir a varios miembros clave de la banda, marcando el lento y doloroso final de una era. Una de las mayores pérdidas fue la del bajista Mark Adams, quien falleció el 5 de marzo de 2011 a los 51 años. Adams fue una fuerza impulsora del sonido característico de Slave, creando las profundas y contagiosas líneas de bajo que hicieron su música tan inolvidable. Su fallecimiento fue un duro golpe tanto para los fans como para los ex compañeros de banda. Apenas unos meses después, otra tragedia golpeó la vida del guitarrista Mark Drake Hicks el 14 de junio de 2011, a los 52 años. Hicks había sido una pieza clave de la energía y la creatividad de la banda, y su pérdida solo profundizó las heridas causadas por el fallecimiento de Adams. La tristeza no terminó ahí. En 2020, la banda perdió a dos miembros más, el cantante y guitarrista Danny Webster y el saxofonista Orion Wilhoit. Webster, quien había jugado un papel importante en la formación del sonido posterior de la banda, falleció el 10 de septiembre a los 61 años. Wilhoit, un talentoso saxofonista que contribuyó a la energía funk de la banda, falleció el 20 de marzo a los 63 años. Estas muertes conmocionaron a la comunidad funk, recordando a los fans cuánto tiempo había pasado desde los años de gloria de Slave. En 2023, fallecieron dos miembros clave más de la banda. El tecladista Carter Bradley falleció el 21 de febrero a los 73 años, y pocas semanas después, el baterista Roger Parker falleció el 5 de marzo a los 67. Para entonces, muchos de los miembros originales que habían contribuido a dar forma al icónico sonido de Slave ya no estaban, dejando a los fans de luto no solo por los músicos, sino también por la época que representaban. Pero la tragedia que rodeó a Slave no terminó con la pérdida de sus miembros fundadores.
Con el paso de los años, la banda también lidió con profundos conflictos internos, mala gestión financiera y la cambiante industria musical, todo lo cual contribuyó a su declive. Si bien las muertes de Mark Adams, Drac Hicks, Danny Webster, Orion Wilhoit, Carter Bradley y Roger Parker marcaron el fin de una era para Slave, las grietas en sus cimientos se venían formando desde mucho antes. Entre bastidores, la tensión era intensa, y el exmiembro Wayne Foote reveló posteriormente lo difícil que se había vuelto la situación. Según Foote, la gerencia de Slave impuso un horario de ensayo extenuante, obligando a la banda a practicar hasta 8 horas diarias, 5 días a la semana. Si bien este nivel de disciplina pudo haber contribuido a su sonido compacto, también agotó física y mentalmente a los miembros. En lugar de fomentar la unidad, generó resentimiento. Los miembros de la banda comenzaron a sentir que se les trataba más como trabajadores que como artistas, lo que solo agravó su frustración económica. Muchos sentían que no recibían la compensación adecuada por sus contribuciones, sobre todo considerando el éxito de la música de Slave. Sus álbumes se vendían con creces, sus conciertos abarrotaban a gente y su influencia era innegable. Pero las recompensas económicas no llegaban a todos por igual en el grupo. El tema del dinero se convirtió en uno de los más polémicos dentro de Slave. Varios miembros creían que estaban mal pagados y mal valorados, lo que provocó crecientes tensiones con la gerencia y entre ellos, algunos sentían que solo unos pocos se beneficiaban económicamente, mientras que otros luchaban por llegar a fin de mes a pesar de su arduo trabajo. Estas disputas financieras agravaron el estrés existente, dificultando que la banda funcionara como una unidad. La situación empeoró debido a conflictos entre los miembros, en particular entre el guitarrista Mark Drac Hicks y el cantante y guitarrista Danny Webster. Según se informa, ambos mantenían desacuerdos constantes, lo que agravó aún más la tensión en un grupo ya de por sí frágil, con problemas financieros y conflictos internos que los agobiaban. Slave también tuvo que enfrentarse a otro gran reto, la cambiante industria musical. A finales de los 80 y principios de los 90, el funk ya no estaba a la vanguardia de la música popular. El auge del hip hop, el New Jack Swing y otros géneros emergentes relegaron al funk a un segundo plano. Si bien Slave había sido una fuerza dominante a finales de los 70 y principios de los 80, su sonido comenzaba a sentirse anticuado en un mercado en rápida evolución. Si bien sus primeros trabajos siguieron siendo muy influyentes, especialmente entre los productores de hip hop, Slave tuvo dificultades para mantener su relevancia. Irónicamente, mientras la banda se alejaba del mainstream, su música se volvía más popular que nunca de una forma diferente. Los artistas de hip hop recurrían en gran medida al catálogo de Slave. Sin embargo, como muchos artistas funk de los primeros tiempos, Slave no siempre recibió el reconocimiento ni la compensación económica que merecía por el uso de su obra. Mientras las generaciones más jóvenes bailaban al ritmo de la música de Slave, la banda permaneció en la sombra, incapaz de beneficiarse de su renovada popularidad. Para un grupo que antaño estuvo en la cima del funk, ver cómo su música despegaba en el hip hop mientras luchaba por mantenerse a flote debió ser un trago amargo. La combinación de disputas internas, dificultades financieras y cambios en la industria hicieron casi imposible que Slave recuperara su antigua gloria. Con la marcha o el fallecimiento de miembros clave, la identidad de la banda se volvió más difícil de definir, y sus intentos de adaptarse a las nuevas tendencias no prosperaron. Para los fans, la caída de Slave fue desgarradora. Habían forjado un legado como una de las bandas de funk más innovadoras de su época. Sin embargo, entre bastidores, lidiaban con batallas que finalmente los llevaron a la ruina. En cuanto a Steve Arrington, se retiró de la industria musical en los 90 para centrarse en su camino espiritual. Tras años de moldear el panorama del funk con su voz y ritmo únicos, sintió una vocación más allá del escenario y el estudio. Decidió dedicarse a un camino diferente, centrado en la fe y el crecimiento personal, alejándose del vertiginoso mundo de la música. Entonces cambié de carrera y, mientras estaba alejado de la escena musical, muchos samplearon mi música. Por un tiempo, pareció que lo había dejado todo atrás, pero su amor por la música nunca se desvaneció del todo. Incluso en su ausencia, su influencia se mantuvo fuerte, con innumerables artistas de hip hop sampleando su obra y manteniendo vivo su legado. Años después, Arrington regresó a la música,
pero esta vez no perseguía el éxito comercial. En cambio, se reincorporó a la industria a su manera, reconectando con la esencia del funk y colaborando con una nueva generación de artistas que admiraban su obra. Se asoció con el renovador del funk moderno, Dom Funk, e incluso colaboró con la leyenda del hip hop Snoop Dogg. Ahora tenemos un álbum con Steve Arrington, el vocalista más venerado de uno de los mejores grupos de funk de la historia, que llega a su sello. Y yo lo estoy produciendo. Es increíble cómo todo se completa, demostrando que su sonido era atemporal. Su regreso no fue solo nostalgia, sino evolución. Arrington abrazó los cambios de la industria, fusionando sus raíces funk clásicas con estilos contemporáneos, demostrando que el verdadero arte nunca se desvanece. Su trayectoria, de pionero del funk a estrella solista, para luego retirarse y regresar con un propósito creativo renovado, habla de su resiliencia y pasión. Nunca se dejó encasillar por las expectativas de la industria y optó por seguir su propio camino. Incluso tras décadas en la industria, su música sigue conectando con fans de siempre y nuevos, demostrando que los grandes artistas no se desvanecen, sino que se adaptan, crecen e inspiran. Aunque la historia de Slave está llena de triunfos y tragedias, su música permanece inmortal. A pesar de los conflictos internos, las disputas financieras y las dolorosas pérdidas de miembros clave, su legado se mantiene firme. Sus ritmos siguen siendo celebrados, sampleados y disfrutados por generaciones que aprecian el poder del funk. Y con la perdurable presencia de Steve Arrington en la música, el espíritu de Slave sigue vivo. Aunque la banda ya no esté junta, su influencia sigue siendo innegable, demostrando una vez más que el verdadero funk nunca muere. Bueno, eso es todo por este video. Amigos, adiós.